Bueno, una vez resuelto el enigma de Ubuntu, este título tan original y con tanto contenido humano y con tanta enseñanza, vamos a dar paso al doctor José Uroz, ex jefe de cirugía pediátrica en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Ex jefe, he dicho. Y sobre todo una persona con una trayectoria en ayuda humanitaria impresionante, con trabajo en 24 países a lo largo de muchos años y con muchas cosas que contar, pero en esta ocasión nos hablará de emergencias, la atención médico-quirúrgica cuando el sistema colapsa. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer dirigirme a ustedes y encontrarme con compañeros tan entrañables como el doctor Izaguirre, que me ayudó mucho cuando saqué la jefatura en el 90 en Las Palmas, mi presidente y el doctor Fernando Rivilla, que nos hemos cruzado por ahí, por esos caminos. El desastre, la definición de desastre, pues ya la saben cuál es, pero siguiendo en la línea de lo que se ha mencionado esta tarde, la falta de capacidades locales ya es un desastre. Y las catástrofes, sobre todo en un contexto de vulnerabilidad, pueden desencadenar desastres. Y lo más importante es las catástrofes, desastres raramente se pueden prevenir, pero sí nos podemos, o anticipar, pero sí nos podemos preparar para limitar sus efectos. ¿Qué puede hacer un cirujano pediátrico o un equipo quirúrgico pediátrico en una zona de desastre o en un país en conflicto? Pues tanto como las demás. Porque siempre que se habla de cooperación siempre salen los cirujanos de adultos y los pediátricos, los ortopedas. Los pediátricos tenemos tanto trabajo como los demás. Hace años yo publiqué en la revista quirúrgica de cirugía pediátrica española una editorial hablando de responder a la demanda. Era en concreto para Mauritania y en el norte de Senegal, donde creé un hospital pediátrico. Y hablábamos de esto, que no había que tener mucho para dar un poco. Las evidencias que favorecen el que el cirujano pediátrico esté presente en la cooperación pues son simples. Hay más niños que adultos en muchos países africanos. Los países afectados por los desastres, pues, lamentablemente, son los que menos equipados están. Y la cirugía pediátrica sigue siendo una amplia cirugía general de la infancia y adolescencia, cosa en la que está empeñada también mi presidente, el doctor Agustín, y que siga así. Esto lo ha dicho ya la doctora Tomasa con mucho acierto. Hay 5.000 millones de personas que están viviendo en zonas de muy difícil acceso. Lo que me interesa de esto es este punto. El 10% del 3,5% de los 250 millones de intervenciones que se hacen en el mundo solo son para niños. Esto la Chaîne de l'Espoir hace muchos años que identificó este problema. Y entre el 11 y el 15%, que también lo mencionó la doctora Tomasa, de las incapacidades son evitables por y con la cirugía. Los accidentes causan 5,7 millones de muertes al año, más que la malaria, el SIDA y la tuberculosis juntas. Sin embargo, el gasto económico es prácticamente cero. ¿A qué o a quién responde una acción o una misión asistencial docente en el exterior? Normalmente las catástrofes, desastres, por solidaridad, pues vamos. Nos llaman y vamos. Pero muchas de las actividades que la Chaîne practica es la invitación para superar situaciones de colapso asistencial o por insuficiencia de capacidades, invitación para incrementar la calidad terapéutica asistencial, concursos, hand-on, workshops, simposios. El doctor Agustín conmigo y otro compañero vinimos a Cuba hace escasos meses a entregar un equipo de simulación de laparoscopia, a hacer trabajo de hand-on, por instaurar nuevas prestaciones como la cirugía cardíaca en muchos países y docencia en sentido amplio. La Chaîne ha desarrollado un programa de formación de especialistas en cirugía pediátrica para los países de la África subsahariana. Ya lleva 5 años de funcionamiento. Y luego tratar, evacuar pacientes, que es lo que menos practicamos. ¿Y qué hace un cirujano pediátrico en estas zonas, en el concepto de la Global Surgery? Pues lo que pueda y sepa. Pero nos estamos formando y preparando para hacer esto, lo que podamos y lo que sepamos. Cuando uno va a ir a una misión, lo primero que se pregunta es, ¿podré hacer lo que sé hacer? ¿Seré útil? Y empieza uno a hacer sus reflexiones. Y la primera es que no hay que tener miedo a ir a ninguna misión, porque hay unas redes establecidas durante años por otros colegas y rendijas más grandes que ventanas,
como por ejemplo Rivilla abrió puertas en muchos sitios, muchos de nosotros hemos abierto puertas en Guinea, en muchos sitios. No hay que tener nunca miedo, porque siempre hay alguien que se ha introducido antes que tú. El personal voluntario local y expatriado no tiene que ser numeroso al principio, hay que ser muy selectos porque es mucho gasto. Y luego el personal extranjero, esto tenemos que creérnoslo, psicológicamente ayuda mucho a los afectados con su presencia en lo que se llama la terapia visual y la ocupacional, porque están en una situación de catástrofe donde no pueden realizar nada y son utilísimos, saben todo igual que cualquiera de nosotros. Entonces, cuando llegas y le ayudas a desarrollarse, esa terapia es fundamental. ¿Qué es lo más importante también que preocupa al cirujano? ¿Quién ha hecho el estudio previo? Es decir, el equipo de misión exploratoria. Yo luego les contaré, vengo de hacer una en Venezuela. Es fundamental hacer el primer informe de qué actividad se va a hacer. La otra gran preocupación es qué vamos a encontrar. Es decir, cuando ocurre una catástrofe, terremoto, explosión, ataque, una importante parte del personal médico y administrativo no están disponibles porque están afectados por el shock o porque no pueden desplazarse a ganar el puesto de trabajo, a llegar al puesto de trabajo. Y siempre tener en mente a qué esperan de nosotros. La gran preocupación, los consumibles muchas veces, cuando nos los mandan en situaciones como me pasó pues, en Goma, en Haití, cuando llegan, abres los paquetes y hay cosas inservibles que no tienen utilidad. Por eso yo propongo siempre que se haga un stock. Luego hablaremos de eso. ¿Hay un quirófano material para montarlo y dónde? ¿Tengo o voy a tener lo necesario? ¿Hay cristaloides, coloides, sangre? Entonces, esto, por ejemplo, lo montamos al sur de Mosul durante la batalla de Mosul. En 7 días, con dinero se compra todo. Pues se compró un quirófano y se lo montó un banco de sangre. Otra gran preocupación es el estatus de los servicios médicos locales. ¿Y qué esperan de nosotros? Muchas veces rechazan trabajar contigo porque no están pagados, porque están ahí de paso, entonces hay que establecer unas relaciones laborales con ellos. ¿Hay transporte especializado para evacuar o no? Hay que decidir sobre la marcha qué hacer, si tratar o evacuar. Y luego hay que compartir servicios con otras ONGs. Cada mañana suele haber en las zonas catastróficas reuniones interdisciplinarias con otras ONGs para decidir las acciones, si se trabaja en un barco, en un hospital móvil, si se hace un hospital. Este es importantísimo, evitar el desastre en el desastre. La respuesta inefectiva por falta de prevención, cuando se ha hecho un mal estudio previo, es un desastre, pero además un desastre que acentúa el desastre. La desorganización y la afluencia de voluntarios inexpertos también es otro, porque aumenta el caos. La ausencia de estrategias terapéuticas y de triaje globales para prevenir los problemas relacionados al desastre, como pasó en Haití, en Zaire, en Liberia, en República Centroafricana, y luego, que luego lo verán, y gestores para evitar el síndrome del quemado, eso es fundamental. Pero lo más importante es que no puedes ir a trabajar en un desastre sin logistas que te arreglen la producción de electricidad, el tratamiento del agua, el transporte, los materiales, y que sepan dónde ir a comprar y pasar las fronteras con lo comprado. Otro problema es la hospitalización y el consumo de medicamentos. La mayoría de los heridos en un desastre son hospitalizados en los 3 primeros días. Así que hay que reservar, porque las complicaciones y los casos graves llevan a partir del 3er día y se complican lo que previamente ha hecho triaje a partir del 2º o 3er día. La capacidad del cuerpo humano, todos somos médicos y enfermeros, pues es muy fuerte. Las misiones han de ser muy bien planificadas y limitadas en tiempo. Riesgo de intrusismo en ciertos países como República Centroafricana, Mozambique y Haití. No podemos llegar y quedarnos porque ellos también tienen sus capacidades. Esto es para mostrar los picos de mortalidad en las primeras horas, la mayoría, tras las explosiones, los terremotos, las inundaciones, y luego ya va disminuyendo. Y este es el más importante de los síndromes que le pasa a un cirujano pediátrico, donde la población infantil en las zonas de desastre supera el 40% de la población global. Es el síndrome del pues ya que está aquí, y pues ya que está aquí, pues te vas a hinchar de operar. Es muy frecuente en las zonas de guerra, limítrofes, porque la gente que se desplaza no se desplaza con la cuenta bancaria, se desplaza sin nada. Y entonces no puede pagar los servicios. Yo les pongo a ejemplo un año de actividad durante el 16-17 en las misiones en las que participé a lo largo del mundo
y estando basado, representando a la Gender Spire en un programa docente en Cuba, donde ayudamos y operamos también. Empecé en West Indies, en Grenada, que pues allí era la epidemia de Zika y de dengue, pero pues lo que más hice es, pues ya que desde un tumor de Bean o dos, luego atresia de vías biliares, el efecto llamada del tam-tam, pues te llegan de San Vincent, de Santa Lucia, de San Kitts, de Tobago, y te van mandando pacientes, y se opera de todo. Guinea-Conakry, otra de las misiones, fue una misión para tratar, superar situaciones de colapso asistencial y por insuficiente capacidad asistencial. Guinea-Conakry, en Conakry, los hospitales estuvieron prácticamente cerrados 1 año y medio, por lo que Rivi ya mencionaba del ébola. Nadie iba, nadie frecuentaba los servicios médicos, solamente si se sentían con fiebre, ni siquiera los médicos asistían en los hospitales, se cerraron muchísimas estructuras. Pues entonces lo que se hacía era la misión, pues tratar todo lo que se había acumulado durante 2 años, cualquier tipo de esofagoplastia, malformaciones anorrectales. En Grecia también la Gender Spire montó un dispositivo en los años 15 y 16, pues estuvimos en Leros, Quíos y en Lesbos, pues atendiendo y haciendo pues, el triaje más rápido que se puede hacer, el START. En Irak, Kurdistán es cirugía de guerra, lo que he hecho en los últimos 5 años prácticamente que he estado por allí, y es cirugía de guerra y secuelas de la cirugía de guerra. Esto es una patología frecuente que no se ve aquí, porque aquí te tiran para matar, pero en Irak les gusta mucho disparar al aire y luego la bala te cae mirando cómo puede caer y te entra por el esternón, retroesternal y es la sinking bullet. Crean un acceso mediastínico y es facilísimo de sacarla, se drena y no pasa nada. Las misiones, pues, pero hay patología asociada a las misiones en los campos de refugiados, que es el empiema. Las neumonías de la gente que vive en malas condiciones, pues desarrolla mucha patología compleja en empiema. Y pues ya que estás allí, pues te dedicas a tratar empiema. República Centroafricana, hicimos una misión de casi 3 meses también, y ahí se hacía todo, cirugía general y cirugía de niños, desde heridos de guerra, leporino, síndrome de los genitales, amputaciones y mucha ortopedia infantil. En Camerún fue una invitación para tratar enfermedades complejas y hacer un training. Pues traté 10 estrofias vesicales, muchísima urología pediátrica y malformaciones complejas, hacer neovejigas a las niñas con incontinencia y mucha patología residual de complicaciones de las malformaciones anorrectales. En total operamos 380 niños y no curamos a todos, obviamente. Los terremotos, tsunamis y las guerras, pues se dañan todas las estructuras hospitalarias públicas y algo menos las privadas. Se pierden temporal o definitivamente cientos de especialistas médicos y enfermeros. Aparte del trauma de la gente sin hogar, sin techo, hay los problemas de los sin techo con el clima, la higiene, la nutrición y el hacinamiento, que causa casi siempre epidemias, como llegó en Haití con el cólera. Yo estaba en Togo, en Lomé, venía de operar en un hospital cerca de Lomé, y al día siguiente pues, aparecí en Puerto Príncipe en un helicóptero y me encontré con esto. Entonces, ¿qué se hace al llegar? Como no estábamos las primeras horas, llegué 36 horas después, pues el triaje primero, que empieza es el segundo examen. Y hace un triaje, categoriza a los pacientes, y luego hace un segundo, estabilizas y empieza a operar. ¿Para qué vale el triaje? Lo saben todos. Hay que hacer el triaje rápido, pero nunca discriminar por la edad en el primero de ellos. Aplicar criterios START o CRAM. Y luego ya, cuando te dedicas a los niños, pues aplicar el índice del trauma pediátrico, valorando y seleccionando los pacientes y la prioridad de cada uno. Aquí, en Haití, y fuimos muy criticados por Naciones Unidas, UNISOR y UNICEF, hubo el desastre de no tener estrategias claras. La Chen lo hizo muy bien porque valoró la amputación respecto a la integridad corporal con mucha filosofía y se hizo de otra manera como lo hicieron otros. Pero yo tuve la desgracia de tener 112 amputados a lo largo de mi estancia. Y de 112 algunos pues le tuve que amputar las 2 manos o las 2 extremidades inferiores y no es agradable. Cuando es explosiones como en Kabul es el caos lo que impera. Y lo único que hace es pues, operar lo que te vayan pasando, porque ni siquiera puedes abandonar el quirófano. En la guerra, pues lo mismo. En la guerra en Libia me tocó la batalla de Actavilla
y traté 42 heridos de bala en 48 horas, con otro cirujano tunecino que estaba conmigo, que está ahí en la foto, y 6 enfermeros, una verdadera catástrofe. En Goma fue un desastre europeo, español y de todo. Yo estaba con Médicos del Mundo en el 94 y no hicimos nada más que dar de beber agua y tratar con antibióticos la disentería, y fue un desastre. Otras zonas, pues, que es la que más me ha impresionado a mí, es cuando llegué a Liberia. Yo había estado en Liberia en el 2003, la Embajada de España nos mandó allí a Cooperación Canaria, y en el 2008 ya con la CHEN, que me ayudó mucho, y me encontré con 80 niños con necesidad de dilatación esofágica o esofagoplastia. Pues en total tuve que operar a 34 niños. Y luego Bangladesh, que es otra zona de desastre, porque hay un sistema colapsado y escaso, donde colaboramos con Lifebuoy y Emirates. Son 2 barcos en los que vamos nosotros y otro montón de ONGs pequeñicas francesas que hacen una labor extraordinaria durante todo el año. Entonces, ¿cómo se puede responder al colapso de demanda? Pues planificando centros de depósito de equipos quirúrgicos en zonas estratégicas del mundo. Esto es fundamental. La respuesta es ir y ayudar, equipos de voluntarios, fortalecer agencias locales de atención, crear START en nuestra ONG especializada. Ya lo ha hecho AECI, ha creado el Grupo Español de Respuesta Rápida. Recordar que los gobiernos acuden inmediatamente, tienen grandes aviones y tal, pero se quedan días y se van y dan el paso a las ONGs. Las ONGs se quedan años. Nosotros, la Chain de Spark quedó en Haití durante mucho tiempo, más de 2 años, ¿no? O así. Y luego cumplir con las expectativas de todos, que es lo que esperan de nosotros. Las recomendaciones, pues es cumplimentar y transferir medio conocimiento, ayudar en todo lo que sea posible, no pasar por encima de las competencias de los locales y ser docentes, incluso en estas circunstancias. Lo más efectivo para reducir la mortalidad, en conclusión, es llegar lo antes posible, hacer un triaje acertado y diario, estrategias terapéuticas, la planificación anticipada y coordinación de ayudas. Hay que dejar paso a ONG especialistas y luego fortalecer el conocimiento y capacitación del personal local, exámenes periódicos de situaciones de desastres ocultos a través de ACNUR, UNICEF y las embajadas, como hemos descubierto ahora en Venezuela. Hay 8.000 niños que necesitan cirugía cardíaca en Venezuela, no 4 ni 3, 8.000 niños. Y 12.000 niños que necesitan cirugía pediátrica urgente, prioridad 1. Lo otro que yo lo catalogo de la resiliencia que tiene que tener como los jugadores del Atlético de Madrid y los seguidores del Atlético de Madrid, hay que ser resilientes porque hay que aguantar mucho en misión y hay que tener el alma muy dura porque no es muy agradable. Pero hay que fomentar que la gente se forme en ATLS, en APLS y en AITP. Y recomiendo para acabar un libro que ha publicado recientemente nuestro presidente, Éric Chesson, sobre la arrogancia del bisturí, donde denuncia específicamente que no debemos ser nunca arrogantes ni en ningún país en vías de desarrollo o de ingresos económicos bajos, sino hay que ser, a nivel de colegas, prepararse para estar a la altura humana de los que nos reciben como amigos y como ayudantes. En conclusión, para hacer este tipo de cirugía de un voluntario, ¿qué es lo que solicitamos? Pues que tal vez haya que ampliar el ámbito de la cirugía pediátrica, señor presidente. Y que yo creo que, aunque lo han quitado, es necesaria la troncalidad, al menos 2 años. Yo cuando empecé mi residencia en el 77, en el Clínic de Barcelona, teníamos troncales 2 años. Yo no sé por qué han desaparecido esa formación. Y luego, más competencias para tratar más y poder dar más con el mismo título. Pues sí, y luego misiones de muchos especialistas, pues con la escasez que hay de especialistas y de quirófanos y con... Más bien yo creo que tendríamos que remirar y retomar la línea de la troncalidad. Muchas gracias.